La poesía provenzal es muy difícil de componer. A unos rígidos parámetros compositivos se unía la creación de la melodía. Para ello, era imprescindible que tuvieran formación tanto retórica como musical. Y aquí puede surgir una duda. Esa formación es lógica en trovadores nobles, pero ¿y los humildes? Dentro de la corte no solo vivían señores y caballeros, también el servicio, cocineros, limpiadores, criados, panaderos, etc. A los hijos de estos, en ocasiones, se les permitía recibir la misma educación que a los hijos de los que mandaban, de forma que llegaban a tener una gran cultura cuando llegaban a la vida adulta, aunque por supuesto su futuro sería continuar con los trabajos de sus padres. Normalmente la educación se recibía en escuelas catedralicias, bajo el control de la Iglesia, y por eso se ha dicho que la música de los trovadores tiene cierto aire litúrgico, de misa. Habréis oído hablar más de los juglares que de los trovadores. Es necesario establecer bien la diferencia entre unos y otros, porque son bastante opuestos. Un juglar era una persona que vivía de hacer espectáculos de entretenimiento por los pueblos y vivía de las monedas o regalos que les hacía la gente del lugar. Su oficio no era único, les valía cualquier cosa que les permitiera ganarse la vida. Unos bailaban, otros cantaban, otros hacían el payaso, otros hacían malabares, otros tocaban instrumentos, otros enseñaban a animales a hacer cosas asombrosas. No. La mayoría de los juglares solía dominar más de una y más de dos, de todas esas cosas. Sin embargo, sí que había algo que por lo general no sabían: leer o escribir. No obstante, tenían una memoria prodigiosa que les permitía memorizar una gran cantidad de versos. El Cantar de Mio Cid tiene 3.700 versos conservados y eran capaces de recitarlos de una vez, por ejemplo. Solía ser gente sin cultura, pero lograron dominar varias disciplinas gracias al maestro más feroz que hay, el hambre. Eran verdaderos artistas en todo lo que se proponían, y precisamente por eso los trovadores los eligieron para que interpretaran sus obras en las cortes. Sabían cantar y recitar, sabían tocar diversos instrumentos como el arco, el rabel, la lira o el laúd. Y además tenían, como hemos dicho, memoria suficiente para aprender todas las composiciones por largas que fueran, y sobre todo tenían un gran dominio de la escena. Los trovadores, por otro lado, eran gente culta y preparada que nos ha dejado una de las cimas de la cultura europea medieval, y sin embargo no eran quienes mostraban su obra al público de la corte. Esto se lo dejaron a los juglares. Evidentemente se daba un proceso de aprendizaje del trovador al juglar, para que todo saliera como debía. Ser la voz de un trovador era la cúspide de cualquier juglar. No se podía aspirar a más. Me he debatido mucho en si introducir este punto, pero al igual que yo me vi asaltado por la duda mientras preparaba el tema, supongo que a vosotros os puede pasar igual. Hemos dicho que las cançó eran composiciones de amor donde el sujeto lírico, identificado con el trovador, dedica la canción a una dama casada de alto rango. Esa dama solía ser la dueña de la corte en la que se cantaban esas canciones, y su representación era pública, por lo que el marido también estaba presente. Y entonces surge la duda: ¿los poemas representaban una verdad? Es decir, ¿mostraban los verdaderos sentimientos del poeta? ¿Estaba el trovador realmente enamorado de la señora del castillo? La respuesta es muy simple: no. La prueba es más sencilla todavía. Si los trovadores llevaban sus obras por varias cortes, es poco probable que estuvieran enamorados de todas y cada una de las señoras de esas cortes, a las que repetirían la misma composición de amor. Otro motivo, más sencillo todavía, es que si hubiera un atisbo de verdad, el trovador y el juglar lo pagarían muy caro. La mayoría de los estudiosos se inclinan. Snell opina igual. Es muy importante entender esto. Las situaciones descritas por estos poetas eran un juego de ficción, aunque compartían ciertos rasgos con la realidad. Los poemas amorosos muestran a un juglar cantando en la corte, y eso es precisamente lo que hacía el juglar cuando leía estas composiciones, es decir, cantar en la corte. Lo voy a explicar con otro ejemplo. Imaginad que escribís un cuento sobre una cena con vuestra familia, y ese cuento lo leéis en una cena con vuestra familia. Aunque el momento sea similar, vuestro cuento es ficción. Pues con los trovadores pasaba lo mismo. Se cuenta que hubo casos, poquísimos, donde el trovador fue expulsado de la corte por el señor del castillo, algo que le sucedió a Bernard de Betadorn, enamorado de una vizcondesa,
y por ello fue expulsado. Sin embargo, son casos anecdóticos, no representan la realidad de la lírica provenzal ni del amor cortés. Siendo así, debemos entender el amor de la lírica provenzal como una creación puramente literaria, con sus dificultades técnicas y compositivas, pero nunca como un espejo de la verdad interna del trovador. Guillermo de Poitiers fue burlón, irónico, egocéntrico y mujeriego. Llegó a comparar a las mujeres con sus caballos, incluso citaba los nombres de las damas. Así, debemos tener presente que Guillermo de Poitiers no es el prototipo de trovador, ya que su desmesurado poder le permitía hacer cosas que a otros le hubieran estado totalmente prohibidas. Aunque a muchos os pueda parecer raro, los poemas de amor no eran declaraciones espontáneas, sino culturizadas y codificadas. Lo es también la poesía provenzal.